en nuestro programa número 162 de Rod Show, nuestro invitado Horacio es el señor Eduardo D'Alessio, presidente de D'Alessio Irol. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros acá en Rod Show. Y ustedes, como consultora, una de las más prestigiosas de la City, están acostumbrados a hacer periódicas encuestas donde se refleja el humor, las expectativas de los empresarios. Recientemente terminaron la última. Contame un poco cómo están viendo las perspectivas, qué piensan los empresarios, cómo va a ser el desarrollo económico en los próximos meses. En realidad esta es una de las mediciones periódicas que hacemos junto con IDEA, el Instituto de Desarrollo de Ejecutivo de Argentina, que fue presentado hace apenas horas. Había mucha expectativa por estos resultados porque es indudable que en el primer semestre la economía se ha comportado en forma atípica en comparación con las mediciones anteriores. Hay una placa que he traído que refleja justamente un poco esta presencia, que es cómo fue la evolución del último semestre respecto a lo previsto. Y nos dice el 55% que fue igual, un 40% que fue algo peor y un 5% moderadamente mejor. O sea, si bien estos guarismos son algo inferiores a los anteriores, no son dramáticamente distintos. O sea, en línea general, si el índice anterior de todo esto combinado era, por decir algo, 50, este es 42. O sea, hay una ligera retracción, indudablemente. Claro, hay que pensar que también hace muy poco terminó el conflicto con el campo, que puso un signo de interrogación, ¿no? Absolutamente. En muchos empresarios. Y vos fíjate que en la pregunta siguiente, que decimos, ¿cómo cree que va a ir la economía? Como esto fue hecho el trabajo de campo durante las últimas 3 semanas de conflicto del campo, tomamos la respuesta de la primera semana, del segundo, y una vez que el campo estuvo resuelto vía parlamentaria. Y por ejemplo, el moderadamente mejor para el futuro decía 15% la primera semana, 15 segundo y 37 la tercera. Un cambio en exactamente. Y el moderadamente peor pasó del 40 al 29%. O sea, fíjense que todavía las opiniones son volátiles, porque dependen mucho de la coyuntura, ¿no es cierto? Y además de cómo le va a cada sector, a todos no le va por igual. Esto es absolutamente cierto. Vos fíjate que si vemos, hay otro cuadro muy interesante, que es las expectativas de crecimiento, ¿no? Porque frente a esto uno podría decir, bueno, he escuchado una cantidad de cosas, pero a la hora de la verdad, cuando le decimos va a crecer o no, el 80% planean crecimiento para los próximos 12 meses. O sea, el optimismo... O sea que en ese sentido el optimismo denota. Y nos decían, bueno, pero ¿qué piensan del devenir económico a largo plazo? Eso no lo preguntamos, eso lo dejamos para los economistas. El empresario tiene que hablar de su día a día. Claro. Sus opiniones personales pueden ser aparte. Lo que estamos acá queriendo ver es qué pasó con su empresa en este periodo y por otro lado, qué es lo que cree que va a pasar en el próximo año. Claro, más donde intervienen muchas veces factores externos, ¿no? Que no dependen del empresario en sí, sino de lo que está ocurriendo en el mundo, en este mundo cada vez más globalizado. Exactamente. Vos fíjate que en términos de ocupación de mano de obra, continúa la ocupación de mano de obra, de hecho no han caído los guarismos, pero además de esto hay un dato que creo que es muy interesante. El 70% de las empresas tienen cargos sin cubrir por falta de mano de obra especializada. Sí, ese es un grave problema que hay una falla en la parte de educación. O sea, absolutamente. Los que egresan de las escuelas técnicas secundarias, de las universidades, no tienen las capacidades que requieren justamente las empresas. Exacto. Y cuando decimos mano de obra especializada no es solo torneros, que faltan, pero también falta management, faltan egresados de buen nivel, digamos, toda la etapa de lo que es realmente especializado, hay problemas, y esto a la larga va a ser un cuello de botella de crecimiento. Sí, por eso también hay muchas empresas que se están dedicando, aparte de hacer su negocio propio, están dedicando esfuerzos a la educación o derivando fondos para la educación. Es el rubro número 1 de apoyo
de responsabilidad social, la educación. Y cuando hablan, bueno, de la agenda del gobierno, de qué debería estar ocupándose el gobierno, aparece número 1 la inflación. Lógico. Pero esto no es nuevo, hace 3 mediciones que viene apareciendo. Sí. Después aparece resolver problemas sectoriales, estábamos en pleno conflicto. Y el siguiente es el tema de educación, en todos los niveles, en todas las formas. Y cuando le preguntamos, bueno, pero ¿qué están haciendo en términos sociales? Número 1, educación, de vuelta. Y hay una última lámina, el trabajo bastante extenso de las que he traído, que también me parece muy atractivo, y es, para no hablar de cuál es el índice de inflación, que digamos ya hay mucha gente que ha opinado al respecto, le estamos preguntando algo bien concreto, sus precios, ¿cómo fueron con respecto a su mano de obra? Y el 50% nos dicen que los precios han subido menos que el costo de su mano de obra. Con lo que se le crea un problema también a las empresas. Se le crea. Porque le baja la rentabilidad. Exactamente, ese es el problema. Y solo han logrado recuperar precio con respecto a la mano de obra el 29%. O sea, que en líneas generales, para el empresario existe un encarecimiento de costos por mano de obra que el mercado no termina de convalidar. O sea, no ha podido ajustar sus precios como le han subido los costos, ¿no es cierto? Si a eso le sumamos cierta inflación internacional de insumos, aún medido en términos de dólar, etcétera, la rentabilidad es un hecho complicado. Pero aún así, este 80% que va a crecer, va a invertir, y en promedio van a invertir el 11% sobre el precio de venta. Es una desaceleración. En la medición anterior dio el 13%, pero en la anterior del anterior daba el 11%. Claro, o sea que en esos términos yo diría que esto mantiene una inercia que, bueno, veremos en la medición que hacemos en noviembre, en el coloquio de ideas, si hay un amesetamiento como podría deducirse de alguno de los puntos, o continúa el crecimiento como podría deducirse de algunos otros de los puntos. Claro. En ese sentido, los resultados son un tanto, digamos, amplios, ¿no? Eduardo, un tema en el cual las empresas se han apoyado mucho, un cierto sector de empresas, que es la exportación. En esta encuesta que ustedes realizaron recientemente, ¿eso se refleja? ¿Siguen teniendo muchas expectativas en seguir vendiendo al exterior? Es uno de los factores que nos anotan para continuar el crecimiento. O sea, hay siempre a quienes piensan aumentar un poco, quienes piensan disminuir, y continúa en aumento la exportación para la muestra. Aclaremos que casi no hay sector agropecuario representado, esto es industria y servicios. Y en esos términos la exportación continúa viva y con buen estado de salud, ¿no es cierto? ¿Y cuál es otra de las preocupaciones que refleja la encuesta? Para mí algo que es bastante interesante, cuando preguntamos el tema de rentabilidad, quienes acusan mayores dificultades o perspectivas de preocupación son las empresas medianas. O sea, las grandes tienen una estructura de costo eficiente y tienen espaldas. Claro. Las chicas son muy flexibles. El problema son las que quedaron en el medio, que no tienen ni las espaldas de las grandes ni la flexibilidad de las chicas. Claro. Y esto es por donde está pasando en este momento la mayor nivel de preocupación. Y las respuestas que son menos positivas o más dubitativas de esta encuesta, inexorablemente vienen del sector de la mediana empresa propiamente dicho. Claro, que tienen menos, por ahí menos asesoramiento, menos financiamiento, o sea, son uno de los sectores que, bueno, tiene mayores faltas, ¿no?, de acompañamiento desde políticas oficiales como claro, pero tiene todo el personal en relación formal, con salarios que les crecen por los acuerdos sectoriales, y una carga impositiva significativa. Entonces no tienen las potencialidades de la grande para manejarse en el mercado, pero tienen una rigidez estructural de costos que le dificulta en momentos en donde la demanda puede hacer algún tipo de inflexión, ¿no es cierto? Eduardo D'Alessio, presidente de la consultora D'Alessio Yrol, te agradecemos mucho que nos hayas dado todo este panorama acerca de cómo vienen las perspectivas de las empresas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a una pausa comercial y enseguida con nuestro segundo invitado.